Muchas gracias. Bueno, tengo que decir que yo soy completamente novata en la política. O sea, no he participado en campañas y estoy entrando ahora a través de Vox en la aventura política, con lo cual, pues en ese sentido, tampoco os voy a poder aconsejar demasiado. Bueno, ante todo, agradecerle a Carlos su intervención, decirle que me encanta el jersey que lleva y que bueno, pues que francamente yo comparto casi todo lo que Carlos ha dicho. Y realmente, pues no sé, a lo mejor tendría que pensar él dónde puede defender mejor esas ideas tan estupendas que tiene. Y también decir que le admiro mucho porque realmente es muy difícil vivir en un municipio que está controlado y dominado por el nacionalismo y tener que soportar todos los días muchas imposiciones, muchas intransigencias, una falta de democracia real absoluta, y hacen falta muchas personas como Carlos en el País Vasco para que las cosas cambien. De verdad, Carlos, que gracias por tu trabajo, por tu esfuerzo y por cómo piensas en una situación tan complicada. Bueno, pues yo quiero deciros cómo he llegado hasta Vox. Bueno, en primer lugar, yo soy también vasca, nací en Vitoria, tuve la desgracia de sufrir el terrorismo. Mi madre fundó la VT en el año 81 y, bueno, yo he aprendido de ella. Ella, perdonad que cuando hablo de eso me emociono un poco. Yo he aprendido de ella, de su ejemplo, de todos los años que ha estado luchando por las víctimas. Creo que hizo una labor fantástica y, bueno, pues que hizo mucho por todas las víctimas del terrorismo. Porque en los primeros años 80 las víctimas del terrorismo no existían. Literalmente desaparecían de la vida pública. Desde las instituciones no se les daba ninguna protección, tampoco tenían presencia mediática ni se valoraba su sacrificio, simplemente querían, bueno, pues que no estuviesen allí porque eran incómodas. Un peligro que hoy vuelve a estar pues presente. Fueron muchos años de trabajo y de esfuerzo, pues, por el reconocimiento de las víctimas y también de lucha contra la imposición del separatismo y del nacionalismo. Yo, hace año y medio aproximadamente, me incorporé a COVITE, que es el colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco, y estoy ahí, en la junta directiva, que, por cierto, estoy con la hija de Alfonso Morcillo, con la hija, que se llama Keila y que es una chica encantadora, porque Katy está de baja médica. Y bueno, desde COVITE pues trabajamos pues por las víctimas. Trabajamos sobre todo, hoy por hoy, para intentar impedir la impunidad de los terroristas, porque el peligro principal que existe actualmente con respecto al terrorismo es, aparte de su legitimación política, es el de que se está trabajando de forma tenaz e incansable para sacar a los terroristas de la cárcel sin que cumplan sus condenas. Y eso es un peligro que está ahí y además no tranquiliza en absoluto la opacidad del Gobierno, que se reúne a escondidas con el Partido Nacionalista Vasco para hablar precisamente de eso, de las excarcelaciones de terroristas. Creemos que eso es algo que es inadmisible en un Estado de Derecho, porque cuando un juez ha condenado a una persona por asesinar y tiene que cumplir una serie de años, pues no hay nada más que hablar. O sea, es que eso no es política, eso es justicia. Y el poder político tiene que estar absolutamente separado de la justicia y no tiene que inmiscuirse, ¿no? Lo que dijo el rey hace poco tiempo, la justicia es igual para todos. Los terroristas no pueden tener privilegios. Bueno, cuando a mí me llamó Santiago Abascal para proponerme que me incorporase a Vox, yo la verdad es que no lo dudé
entre otras razones, por la desconfianza que, por desgracia, porque me hubiese encantado que no me hubiese pasado eso, sentía y siento hacia el gobierno que tenemos actualmente en España. Y esa desconfianza se debe a que yo he visto pues que nos han mentido, simplemente que nos han mentido, que cuando hicieron su campaña electoral para ganar las elecciones, dijeron cosas que no fueron verdad y llevaron un programa electoral en el cual muchos creímos que después se ha convertido en papel mojado. Eso ha producido una gran decepción en muchos millones de españoles, que se han visto desnortados, se han visto huérfanos de tener una formación política que defienda aquello en lo que ellos creen. Y por eso ha nacido Vox. O sea, las formaciones políticas nacen cuando hay un hueco para ellas, cuando hay unos planteamientos ideológicos, unos principios y unos valores que muchas personas tienen y que resulta que no hay nadie que los esté defendiendo con coherencia y con credibilidad. Eso es lo que ha ocurrido para que surja Vox. O sea, Vox no habría nacido si esa inquietud no hubiese existido y si no hubiese habido muchas personas que notaban pues que no estaban representadas y que necesitaban que se les representara y que además creen en otra forma de hacer política y quieren una España diferente de la que tenemos. Porque ahora tenemos una España pues, en la que, la verdad, la mayoría de las personas pues no se siente ilusionada ni motivada y en la que hay poca fe en el futuro. No tenemos ni siquiera la seguridad de que se va a defender la integridad territorial de nuestro país. O sea, es que está en riesgo de quiebra territorial hoy en día y no hay una voz que defienda, no con firmeza, sino con convicción, con coherencia, con entusiasmo, creyendo en lo que dice, pues que España es un país estupendo y que juntos estamos muchísimo mejor que por separado y que lo diga de una forma constante, como hacen, por otra parte, los que quieren romper pues, la unidad de nuestro país, que están machacando a diario con sus mensajes, con sus mentiras, porque dicen mentiras evidentes, que nadie, por parte del poder, que es quien tiene la capacidad más fuerte, ¿no?, de influir, pues por parte del poder hay muchos silencios que significan retroceso, porque cuando tú no... o sea, si te dicen una mentira y nadie sale a decir que eso es mentira, pues al final esa mentira cala y va creciendo esa bola de nieve del problema que se va haciendo cada vez mayor, porque, por ejemplo, estoy pensando en Cataluña, pues el separatismo en Cataluña pues ha ido tomando cuerpo a lo largo de los años, pues porque no se ha hecho una política eficaz para contrarrestar los mensajes del nacionalismo y del separatismo, ¿eh? Entonces, ese es un problema muy grave que tiene España, que es el riesgo del separatismo en Cataluña y en el País Vasco. Por otra parte, la cuestión de la justicia en relación a las víctimas del terrorismo, que, como podéis comprender, a mí me parece fundamental, si vivimos en un Estado de Derecho, que se garantice a las víctimas del terrorismo, al igual que a cualquier otra persona, que las personas que han atentado contra sus familiares, que se les detenga, que se les juzgue, que se les condene y que cumplan sus condenas. Hay 326 asesinatos de ETA que están sin resolver. Hay muchísimos asesinatos que han prescrito porque no se ha sido diligente por parte del Poder Judicial investigándolos. Hay muchísimos asesinos de ETA que están fuera de España y que nuestras autoridades no piden su detención y extradición a España para ser juzgados. Hay muchísimas negligencias y hay, bueno, pues muchos silencios, como os he comentado antes, muy preocupantes.
Bueno, por otra parte, Vox viene a cubrir muchos huecos, ¿no? Como os he comentado, el de creer en España y querer ser sugerentes para que los españoles estén orgullosos de ser españoles y crean en España y trabajen por una España mejor con ilusión. Creemos también que hoy en día pues, no existe una igualdad real entre los españoles y nosotros vamos a promover que desde la ley se garantice esa igualdad entre los españoles, vivan donde vivan, con un gobierno que tenga competencias reales sobre todo el conjunto de la nación. También queremos pues, un poder judicial independiente que garantice el cumplimiento de las sentencias, por ejemplo, pues las sentencias del Tribunal Supremo con relación a la educación en castellano en Cataluña, que no se cumplen y no pasa nada. Cuando unos gobernantes no cumplen unas sentencias firmes y pues no se les inhabilita, por ejemplo, o no se toma ninguna medida para forzarles a que cumplan esas sentencias, pues al final, claro, ellos se van envalentonando y van desafiando cada vez más descaradamente al Estado de Derecho, y eso es lo que está ocurriendo. También creemos que es fundamental pues, que se dote de más medios materiales a la Administración de Justicia, porque España tiene 5.000 jueces, que es el mismo número de jueces que hay en Chipre, por ejemplo, y según el Poder Judicial, pues necesitamos por lo menos el doble de jueces, 10.000. La justicia es un elemento imprescindible y fundamental para que un Estado funcione bien, porque si no se puede garantizar si las resoluciones judiciales se ralentizan durante años, pues al final la justicia cuando es lenta deja de ser justicia, y además hay que dotarla de muchísimos más medios materiales que se pueden sacar pues, de otros gastos superfluos que actualmente tiene el Estado. También consideramos que el traspaso de las competencias de justicia a las comunidades fue un error que hay que revertir. Queremos que el Tribunal Constitucional desaparezca y que se establezca una sala en el Tribunal Supremo que sea la que se haga cargo de la jurisdicción constitucional. También, por supuesto, suprimir el partidismo a la hora de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, que queremos que desaparezca, como os hemos dicho, y del Consejo General del Poder Judicial, escogiendo a sus miembros por mérito y por capacidad, de forma independiente y por los propios jueces. Creemos que hay que reformar la Administración, hay que reducir costes, eliminar muchísimos organismos superfluos y especialmente todos aquellos que fomentan el separatismo. Hay que adelgazar el sector público. También tenemos una propuesta que es un poco polémica en cierto sentido porque es un poco radical, pero que no lo es tanto, ¿no? Realmente, que es suprimir las autonomías. O sea, nosotros en nuestro manifiesto fundacional lo decimos claramente, que hay que suprimir las autonomías, pero eso es nuestro presupuesto de máximos. Nosotros no vamos a suprimir las autonomías si no tenemos una mayoría social que avale esa propuesta nuestra. O sea, tendría que la mayoría absoluta de los españoles en unas elecciones decirnos, estamos de acuerdo, os votamos y queremos que se supriman las autonomías. En ese caso, con ese apoyo mayoritario, lo podríamos hacer. Como eso hoy por hoy sabemos que es muy difícil, lo que sí que pretendemos es que el Estado recupere competencias, que hoy están en manos de las autonomías y que además, bueno, pues no es positivo en ningún sentido, ni en el sentido del coste económico que supone, ni en el sentido del daño que hacen a la cohesión nacional, como es en el caso de las competencias educativas, ya que hay autonomías en las que, bueno, pues se está enseñando, se está dando una enseñanza
pues que no responde a la realidad histórica de España, ocultando pues la historia verdadera de España y manipulándola en beneficio pues de los planteamientos separatistas. Creemos que la recuperación de las competencias de la enseñanza son primordiales. Y aunque estamos a favor de que se supriman las autonomías, sí que queremos un Estado descentralizado administrativamente, porque eso es una forma eficaz de gestionarlo. ¿Cómo? A través de las diputaciones. Creemos que las diputaciones son unos entes que existen ya desde el siglo XIX, que son muy eficaces. En el País Vasco, de hecho, pues son las que administran todos los presupuestos y funcionan de maravilla. Pues creemos que las diputaciones pueden jugar un papel importantísimo en la gestión de las provincias, y también se puede crear pues entes que coordinen lo que son las regiones tradicionales de España. Bueno, como os he comentado, para suprimir las autonomías habría que reformar el título 8º de la Constitución, lo cual, pues ya os hemos dicho que es muy complicado, pero que siempre se puede volver a hacer que el Gobierno central pues sea más fuerte y pueda hacer que la igualdad entre los españoles no sea solamente una declaración de intenciones de la Constitución, sino que sea una realidad. También creemos que es muy importante mantener los ayuntamientos y las elecciones locales, pero reduciendo el número de entes locales que hay actualmente. Somos partidarios de reformar el sistema electoral para eliminar la sobreprotección de los nacionalismos y para establecer vínculos reales entre los representantes y los representados. Sabemos que la clase política, pues la verdad es que es muy difícil que esté más desacreditada, y creemos que hay que recuperar la confianza en la clase política. Entonces, para ello haría falta una nueva ley de partidos que garantice su funcionamiento interno de una forma democrática, la transparencia en su financiación. Queremos que se supriman las subvenciones públicas a los partidos, que se financien a través de los afiliados o de las donaciones, pero todo con muchísima transparencia. Creemos que la honradez tiene que ser la bandera que enarbolemos en todo momento, y bueno, pues para que se erradique absolutamente la corrupción de la vida pública. Hemos llegado a unos niveles de deterioro, de desconfianza hacia cómo se gestiona el dinero público, por supuesto, más que motivados, que eso hay que revertirlo, hay que darle la vuelta, y hay que establecer pues sistemas de control muchísimo más rigurosos para que el gasto público, bueno, pues que no sea posible que exista la corrupción. Ya no que no haya políticos corruptos, sino que el que quiera ser corrupto que se tenga que dedicar a otra cosa, porque en la política no tenga ninguna posibilidad. Y por otra parte, bueno, pues estamos teniendo, la verdad, mucha aceptación, nos llaman muchísimo, y nosotros queremos transmitir a la sociedad española que somos personas llenas de idealismo, con una gran ilusión y bueno, dispuestos a trabajar muchísimo por España, por nuestro país, para que todos tengamos confianza en el futuro. Respecto a los asuntos sociales, que sepáis que nosotros creemos en la familia, creemos que hay que protegerla. Estamos absolutamente en contra del aborto. Además, consideramos imprescindible que se haga pedagogía en este asunto, que se explique sin complejos por qué estamos en contra del aborto, que no dejemos que nos sigan comiendo el terreno desde ideologías relativistas para las cuales la vida humana no tiene ningún valor. Creemos que hay argumentos de sobra para demostrar que si no se respeta la vida humana, a partir de ahí ya no respetas nada más. Y entonces lo que queremos es convencer, no imponer, sino convencer. Es decir, que en la sociedad haya
una opinión pública que se escandalice, como lo hacían antes, ante la mera posibilidad de que se pueda considerar el aborto como una solución, sino que se la considere como lo que es, como la destrucción de una vida humana. Un poco, pues como antes se aceptaba socialmente la esclavitud, y nadie se escandalizaba porque en Estados Unidos hubiera esclavos. Hoy en día eso es pues una barbaridad. Tenemos que intentar conseguir que la opinión pública considere una barbaridad el aborto. Y para eso nos lo tenemos que creer nosotros mismos. Porque si nosotros mismos nos lo creemos, transmitimos esa convicción y esa seguridad. Y lo tenemos que decir, vuelvo a repetir, sin complejos. Porque, en nuestra opinión, lo que ocurre en el gobierno actual de España es que hay complejos, hay inseguridad y hay quizá también pues falta de convicciones claras y un poco dejarse comer el terreno pues por otros planteamientos muy reivindicativos que no tienen esos complejos que se tienen desde ámbitos que podíamos llamar de la derecha, aunque no me gustan las etiquetas de derecha e izquierda. Creemos que la ética en la vida pública es imprescindible, la ética y la moral, porque cuando no existe ni ética ni moral, pues entonces no se hacen las cosas bien, porque ética y moral inducen al bien, y cuando no hay ética y no hay moral, pues lo que hacemos es promover el mal, y nosotros tenemos que promover el bien común de toda la sociedad española. Y bueno, pues así un poco, este es el mensaje inicial que os quiero transmitir y estoy, bueno, a vuestra disposición para que me preguntéis lo que queráis. Voy a dar paso a los que no han hablado nunca, porque si no, no. Siempre que estamos. ¿Podéis volver a levantar la mano? Vale. 1, 2, 3, y Liberto 4. 4, 5. Hola, soy David. Bueno, mi pregunta es muy directa. ¿Ser político es tener un empleo o prestar un servicio al ciudadano? Y segunda, ¿un político puede vivir solo de la política y asentarse en el tiempo, o por el contrario, esto ha de ser un puesto temporal y ahí debe tener otra profesión? Bueno, la primera pregunta, sin lugar a dudas, es prestar un servicio a la sociedad. O sea, yo creo que ser político es algo muy vocacional. Cuando una persona se dedica a la política, como podría dedicarse a cualquier otra profesión, pues no va a ser un buen político. Porque considero que el querer trabajar por la sociedad es absolutamente vocacional. Y respecto a que sea algo que se prolongue en el tiempo y uno permanezca toda la vida dedicado a la política o no, yo creo que es bueno no profesionalizarse en exceso en lo que dedicándose a la política. Es decir, es bueno trabajar, tener una actividad fuera de la política, porque eso además te da independencia. El problema que tienen muchos políticos, yo creo, es que como dependen de su sueldo de políticos, a lo mejor tienen que tragar con cosas que no les gustaría o son demasiado serviles con el aparato de su partido, y entonces hay situaciones como de mucha sumisión que no son buenas, porque dentro de los partidos políticos internamente tiene que haber debate, tiene que haber intercambio de ideas y las personas se tienen que sentir independientes, dentro de que, por supuesto, en los partidos también tiene que haber una coordinación, porque si no sería imposible actuar de puertas para afuera, pero
En principio, creo que es bueno a lo mejor entrar, salir, dedicarte a otras cosas, ver cómo es el mundo de la empresa, ver cómo es, pues, no sé, otras capacidades que uno tenga que le puedan interesar. No dedicarse en exclusiva a la política. Ahora, también te digo que cuando te eligen para un cargo público, pues sí, te tienes que dedicar en exclusiva. Nosotros ahora en Vox, por ejemplo, las personas que estamos aquí, pues tenemos todas nuestras actividades profesionales, lo cual no significa que si en el futuro tenemos que dedicarnos al 100%, pues lo haremos. Lo haremos para hacer bien nuestro trabajo, porque es que si no, no lo podríamos hacer bien. Hola, me llamo Cristina. He hablado sobre los nacionalismos, que es uno de los grandes problemas que tiene hoy en día España, y de la defensa de la unidad de España y del orgullo de ser español. Entonces, mi pregunta es exactamente qué métodos o cómo pretende, si no Vox, usted quizá a nivel personal, que cree que sería útil, qué medios se llevarían a cabo para sustituir concienciar a las personas, sustituyendo ese sentimiento nacional catalano-vasco para sustituirlo por un sentimiento nacional español, ¿no? ¿Cómo hacer ese cambio que...? Bueno, para eso creo que es fundamental recuperar la competencia de la educación y, bueno, pues que en toda España se enseñe lo mismo, con algunas variantes lógicas y normales locales, pero el grueso de la educación tiene que ser el mismo para todos los niños de España, hayan nacido donde hayan nacido. Y después, la alta inspección educativa que existe, pues que se lleve a cabo, y que todas las ilegalidades, todas las falsedades que se transmiten en los colegios, en las escuelas, en las universidades, bueno, pues que se actúe de una forma muchísimo más activa para contrarrestar esa propaganda, ese adoctrinamiento que existe en esas comunidades. Hay que neutralizar ese adoctrinamiento, pues siendo más activos y pues llevando a cabo pues actividades sobre todo educativas y luego también culturales, pues de todos los campos en los que se pueda, invirtiendo recursos y dotando pues de, a lo mejor, todas esas organizaciones superfluas que existen en la administración pública, pues a lo mejor se pueden reconducir para crear otro tipo de instituciones que serían muchísimo más útiles y que sirvan para cohesionar España en ese aspecto que es fundamental, porque es que ahora las nuevas generaciones de niños vascos y catalanes pues les han metido unas ideas en la cabeza que no responden a la realidad, pero que ellos están absolutamente convencidos y que fomentan el separatismo, el radicalismo, el fanatismo. Y aquí lo que ha pasado durante 30 y tantos años es que ha habido una pasividad absoluta en ese aspecto. Me parece que la educación es fundamental para eso. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel y me gustaría plantear dos cuestiones. Primero, ¿qué posibilidades reales tiene Vox de sobresalir en el panorama político? Y segundo, ¿qué medidas se han contemplado como partido para evitar que éste se corrompa? Es exclusivamente lo que voy a preguntar. Nuestro camino va a ser largo y lo sabemos. Nosotros somos corredores de fondo, iremos poco a poco. Al principio pues tendremos pues 1 o 2 escaños en el Parlamento Europeo. En las elecciones generales ya veremos, faltan 2 años y estamos ahora en una fase organizativa. Somos ambiciosos y queremos pues crecer y consolidarnos, pero simplemente por existir, creemos que ya vamos a influir de una manera positiva porque vamos a forzar
al actual gobierno a que a lo mejor, en lugar de decantarse en un sentido, cuando tenga que tomar una decisión y necesite apoyos, se decante en otro, que puede ser el que a nosotros nos interese. Y ya solamente por esa capacidad de influir, ya merece la pena que estemos ahí. Y también porque el Partido Popular sabe que si no defiende con claridad una serie de principios y valores que están en su programa electoral y que son consustanciales a lo que ellos han sido siempre, pues a lo mejor los desengañados, porque no cumplen con esos principios que dicen que tienen, se les van. Por lo tanto, nosotros les vamos a forzar a ser más coherentes y a mantenerse más firmes en la defensa de principios y valores que se supone que ellos tienen que defender. Para internamente nosotros mantener, no corrompernos internamente, pues la verdad es que de momento supongo que crearemos un código ético y que lo intentaremos llevar a efecto. Lo que sí que te digo es que vamos a intentar funcionar democráticamente, en el sentido de pues que vamos a celebrar elecciones primarias, vamos a celebrar asambleas y vamos a tener pues una relación muy fluida entre afiliados y dirigentes y bueno, y muy cercana, y en el sentido bueno, esperamos que las personas que se unan a nosotros sean honradas como nosotros lo somos, y bueno, si vemos que alguien no responde a esa exigencia, inmediatamente se le expulsaría. ¿Sí? La pregunta es, o sea, lo de las autonomías me choca bastante. Yo soy catalán y español, profundamente español, ¿vale? Pero, o sea, estáis planteando que vais a tener, en lugar de 16 administraciones, pues todas las que tienen las provincias. ¿O cómo va eso? A ver, ya te he dicho que eso es una posición de máximos, pero no se va a poder hacer si no hay una mayoría absoluta que lo avale. Si hay una mayoría absoluta de españoles que avala esa opción, de que no existan las autonomías, pues las provincias se gestionarían a través de las diputaciones y a través de los entes locales, de los ayuntamientos y de las mancomunidades. Y también se podría crear algún ente para que se coordinen las regiones, es decir, lo que no vas a hacer es Cataluña, que las provincias que conforman Cataluña se queden sin una conexión entre ellas. Lo que sí que queremos eliminar son los parlamentos regionales. Pues cambiarlos por una descentralización administrativa, es decir, el poder legislativo residiría en las Cortes, en el Congreso, y en todo caso el Senado podría adaptarse para ser una cámara territorial, en la cual pues se canalicen todo lo que son las posibles leyes regionales o lo que fuera. Y la otra pregunta es, ¿qué oficio tiene Vidal Quadras? Él es químico. Pero trabaja. Bueno, a ver, Vidal Quadras lleva 30 años en el Partido Popular, que yo sepa. Es físico nuclear, eso es, físico nuclear. Bueno, a ver, pues Vidal Quadras, yo sinceramente no me conozco su trayectoria profesional. Sé que lleva 30 años dedicado a la política, sí. O sea que efectivamente me estás poniendo un ejemplo que no se corresponde con lo que yo acabo de decir, pero yo he dicho mi opinión. Yo creo que es bueno en la política no estar hasta que te jubiles. Ahora bien, si te votan y tú quieres seguir y eres un buen político
y tienes una vocación tremenda y no te cambias de chaqueta para mantenerte donde estás, pues oye, como nosotros creemos mucho en la libertad individual, pues oye, si hay una persona que quiere entregarse al 100% a la política toda su vida, pues que se entregue. Allá cada cual. ¿Cuándo es la asamblea o si ha sido? Va a ser en principio el 8 de marzo. Todavía no lo sé, pero informaremos. De todas maneras, te diré que la cuestión esta de las autonomías es verdad que es una declaración de máximos. Sí, pero que lo que nosotros queremos es quitar una parte importante del poder legislativo que tienen ahora las autonomías y que en muchos casos es absurdo, ¿no? O sea, en La Rioja, el propio presidente de La Rioja pues lo ha dicho, que ¿para qué quiere un parlamento? ¿Qué vas a legislar en una región que es uniprovincial? En Murcia, en montones en Castilla-La Mancha, que quieren reducir a la mitad los parlamentarios. En Madrid también se quiere reducir a la mitad, porque sobran políticos en España, sobran muchísimos políticos y sobran muchísimos organismos que no sirven para nada y que cuestan mucho dinero. Hola, mi nombre es María y bueno, primeramente me alegro mucho de que esté presente la sociología con Santiago Abascal porque estudio lo mismo y pues bueno, es una disciplina bastante olvidada. Tenía dos preguntas, lo que pasa que bueno, me ha sorprendido lo de no estar hasta que te jubiles. Quería preguntar por el sueldo vitalicio, porque eso también cuesta mucho dinero a los españoles y sobre todo también que por tener dos cargos en el gobierno, pues yo qué sé, eres diputado, tienes un cachito de aquí, luego te de aquí. Eso también cuesta realmente mucho dinero. ¿Qué piensan acerca de ello? Luego tengo otras dos preguntas, ¿vale? Así que si quieres voy por partes. Fatal. Los políticos no deben tener privilegios. No deben tener privilegios. Tienen que tener un sueldo razonable y ya está. Y además, duplicar cargos me parece muy mal, porque si duplicas cargos no te puedes dedicar como es debido a ninguno de ellos, porque no das abasto. ¿Esto es una opinión personal o es una opinión personal? En el partido no me puedes... En el partido posiblemente, casi seguro te diría que es que todo todavía no lo hemos puesto por escrito, pero por ejemplo sí que hemos dicho clarísimamente que queremos que se supriman las subvenciones a los partidos, con lo cual eso ya te da una idea de por dónde vamos. No queremos privilegios, no queremos privilegios. Sí, bueno, Dime. Has dicho que no te gusta, las etiquetas, ¿no? Entonces, de izquierda y derecha, pero estáis continuamente atacados por la prensa y, sí. Pues bueno, yo ya no sé dónde leeros para saber realmente lo que decís, sinceramente. O sea, no encuentro buenas referencias, ¿vale? No me creo nada. Entonces, si tuviera... Yo quiero que te mojes y se moje su partido. Sí, dime. ¿Qué sois realmente? Porque Hombre, os tachan de ultraderecha. No lo somos. Entonces... No lo somos, absolutamente no lo somos. O sea, nosotros en todo caso somos liberal conservadores. Sí. Si me dice, ¿qué sois? ¿Qué tal? Bueno, pues de alguna manera... No, dime. Yo estoy aquí a lo que haga falta. Liberal conservadores. Bueno, más o menos os he hecho un pequeño resumen de nuestras líneas más básicas, ¿no? De lo que creemos de cómo queremos nosotros hacer política, ¿eh? Desde luego en lo económico somos liberales y en lo social somos más bien conservadores. Vale. Y ya lo último, ya te dejo en paz. Bueno, has dicho que en cuanto a lo de las autonomías y tal, pues queréis... que estáis condicionados a que haya una mayoría absoluta que todo lo avale y tal. Claro. Entonces, como ahora mismo en España yo creo que hay una crisis de representación de los españoles, ¿no? En cuanto a otras reformas, también vais a necesitar, como el aborto, por ejemplo, pues que ahora hay mucha polémica y tal. Y pues bueno, según los últimos estudios del CIS, la verdad es que hay una gran parte de la población española que no está de acuerdo con la ley, con la reforma del aborto. Entonces, esa mayoría absoluta también la vais a tener en cuenta, porque si la tenéis en cuenta para unas cosas, para otras también. A ver,
quiero decir, nosotros hoy por hoy el alcanzar esas cotas de poder nos falta tiempo, somos realistas. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es lo que he comentado antes, influir para que la balanza se decante en una dirección o en otra. Sí. Entonces, si nosotros tenemos una representación, porque tenemos un apoyo social y hay que aprobar una determinada ley, pues nosotros vamos a negociar y vamos a apoyar que esa ley tenga unas características que se decanten hacia nuestras posiciones. Es un poco lo que decía Carlos del Ayuntamiento de Elorrio, pues él tiene sus principios y entonces él, pues en función de las circunstancias políticas que te rodean, pues defiendes lo que tú quieres hasta donde puedes. Hasta donde puedes. Pero claro, el que nosotros estemos allí puede servir para que una posición, pues eso, se decante en la dirección que nosotros queremos, si somos estratégicos en un momento dado. Es decir, te pongo un ejemplo, si el Gobierno, si el Partido Popular tiene que aprobar una ley y tiene que optar entre los nacionalistas del PNV y de CiU o entre Vox o Vox, pues a lo mejor pues decide pactar con Vox, por ejemplo. Ser un poco bisagra en ese aspecto. Hola Ana, mi nombre es Daniel. Te quiero hacer un comentario que probablemente sea políticamente incorrecto. En los tiempos que vive España, este tipo de experimentos como el que está haciendo Vox es un poco oportunista. Quiero decirlo con todo respeto. Pues. Generalmente este tipo de acciones lo único que hacen es dividir al sector más democrático del país y darle fuerza a los radicales, como lo vemos en Grecia, lo estamos viendo ahora con las reformas en Suiza. Y no me extraña pues que usted venga a plantear sí a todo, pues, en un proceso preelectoral. Por experiencia también le digo que en América el bipartidismo es un concepto tan democrático como mencionarle que en países de América se han presentado 56 partidos para quedar en una segunda vuelta 2 partidos, derecha e izquierda, pues llámele los nombres que le quiera llamar. Entonces, en política el desgaste solo lo sufre el que gobierna, porque es una subida, una escalera que va para arriba, pero cuando ya te toca gobernar y tomar decisiones, el derecho a la vida no es un principio político, es un derecho humano. Entonces, si el partido se llamara derecho a vivir, yo puedo estar seguro que sí es un requisito ser pro vida, de convicción, de principio. Pero en una agrupación que es un apéndice de todas las personas que en vez de dar la batalla en el interior del PP, sencillamente rompen filas y rompen la disciplina, pues me parece que es una actitud oportunista. Hay un desgaste político, evidentemente, estamos en recesión, el país está completamente dependiente y ahorita mismo, ya para finalizar, ahorita mismo en Alemania, Angela Merkel, el motor de Europa, la mejor economía junto con Francia de toda Europa, ha pactado, teniendo la mayoría, ha pactado con la oposición. Eso es democracia, eso es hacer política, eso es tener visión estratégica y visión de país y de sociedad. Se lo comento porque estos experimentos son desastrosos para los demócratas. Y la pregunta, al margen de nuestros principios y de nuestras valoraciones políticas, se lo quería preguntar también al señor, a don Carlos, pero al final se lo pregunto a usted. Con esta fisura que tiene España, yo como español que amo muchísimo a España, ¿cómo ves dentro de 10 o 20 años, pongámosle, este problema, esta fisura que a nivel que un poco los que venimos más de experiencias exteriores, yo la veo completamente preocupante y me aterroriza? O sea, no sé hasta qué punto la sociedad española está consciente de ese problema que es serio, la fisura del territorio, perdón, no sé si el término se entendió, la secesión del territorio. No sé ¿cómo lo ves? O sea, evidentemente el tema de la crisis política y la crisis económica son cíclicas, pero ¿cómo ves dentro de 10, 15 años el tema de la unidad de España y los españoles? Gracias. Bueno, lo primero que comentas con respecto a que si es oportunista que nazca Vox,
sinceramente, no me parece el término más adecuado, porque yo creo que lo que nazca Vox ahora es oportuno, en el sentido de que había muchas personas que, si no llega a surgir esta opción, o no habrían votado, o habrían votado, por ejemplo, a UPyD, que se estaba beneficiando de unos votos que realmente no comulgan al 100% con la ideología de UPyD. Por lo tanto, si socialmente hay una demanda, ¿qué tiene de malo que surja un partido que vaya a cubrir esa demanda? Porque además Vox no es un partido escisión del Partido Popular. Hay muchas personas que no vienen del Partido Popular, que no vienen de militar o de ser cargos públicos en el Partido Popular. Yo misma he votado lo que haya votado, pero yo nunca he sido una dirigente del Partido Popular. Y lo mismo que yo, otras muchas personas que estamos ahí. Entonces, a mí me parece que en un régimen democrático, pues, ¿quién tiene la última palabra? Los votantes. Si esto es un experimento y sale mal, saldrá mal si a la hora de ir a votar nadie nos vota. Entonces nos tendremos que ir a nuestra casa. También ocurre una cosa, que internamente los partidos no son democráticos. O sea, aquí no tenemos el mismo sistema que en Estados Unidos. No tiene nada que ver. Aquí tenemos una partitocracia en la que una élite muy pequeñita decide absolutamente todo del funcionamiento interno de los partidos. Y todo el mundo tiene que obedecer. Y no hay elecciones primarias ni nada que se le parezca. Porque quizá, si eso existiera, si las corrientes internas de los partidos se pudieran confrontar, a lo mejor pues no mandaría quien manda actualmente tanto en el PP como en el PSOE. Porque resulta que las bases querrían otra cosa. Eso por un lado. Y con respecto a la fisura que comentas, yo, la verdad, es que soy optimista, porque es cierto que en Cataluña, pues hace ya mucho tiempo que existe pues un sentimiento que, bien canalizado, pues tampoco es malo, ¿no?, de sentirse diferentes. Y además están en su derecho, están en su absoluto derecho, porque es verdad que pues tienen sus características propias, y eso es bueno, no tiene nada de malo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ser lo suficientemente sugerentes de alguna manera para que darle la vuelta a ese planteamiento que está actualmente, que es el que tiene mayor peso en Cataluña, que es España nos roba, los españoles no nos quieren, cuando yo creo que es al revés, los que no nos quieren son los catalanes a nosotros, porque nosotros sí que les queremos, no queremos que se vayan. No queremos que se vayan. Si eso es no quererles, entonces tenemos que intentar revertir ese sentimiento, porque es que el nacionalismo es un sentimiento. Y lo que tenemos que hacer es que se den cuenta de que España, ellos son España también. Cataluña es España, Andalucía es España, cada una de las comunidades, el País Vasco es España. Todos, cada uno con nuestras diferencias, sumamos, hacemos un país más rico y mejor, y nos ayudamos unos a otros, y así nos irá mucho mejor que si nos vamos cada uno por nuestro lado. Tenemos que ser capaces de que esa idea de que juntos estamos mucho mejor, pues cuaje. Y yo creo que va a cuajar. En el País Vasco, a pesar de la tragedia espantosa que ha sido el terrorismo, pues y del peligro que existe de que los terroristas, porque ni siquiera son los amigos de los terroristas, sino los cómplices de los terroristas, se hagan con el poder, pues tenemos que seguir dando la batalla
para que no consigan sus objetivos políticos, que son separarse de España. Y tenemos que dar la batalla, bueno, poniendo todas nuestras capacidades, nuestra habilidad, nuestra inteligencia, nuestro esfuerzo y nuestros recursos. También, porque en el País Vasco, claro, si Bildu maneja la Diputación de Guipúzcoa, que es de las más ricas de España, tiene una cantidad de recursos para emplearlos en el fin que ellos buscan, que tenemos nosotros que pues intentar no ser menos que ellos. Pero a medio y largo plazo, sinceramente creo que no van a poder, porque como históricamente los lazos que nos unen son tan fuertes y son de siglos, eso es muy difícil de romper, muy difícil de romper. No es algo artificial, es algo muy profundo y muy... ¿Quién no tiene familia viviendo en algún sitio de Cataluña o del País Vasco? O sea, es que estamos todos tan entremezclados, somos tan... Al final todos tan uno que es muy difícil romper esa cohesión que socialmente existe, aunque políticamente los políticos la quieran destruir. Bueno, yo te quería preguntar por el tema del derecho a la vida, que, bueno, te ha dicho antes que estáis en contra del aborto, absolutamente contra del aborto. Cristina Seguí también lo ha dicho, Santi Abascal también lo ha dicho, pero bueno, luego voy al manifiesto fundacional y no veo la palabra aborto por ninguna parte y veo muchas medias tintas y me parece sospechoso. Pero bueno, yo tengo tendencia a creer a la gente, así que espero que cuando se elabore el programa político seáis claros en este tema. Y mi pregunta es sobre lo que se ha dicho de una posible coalición Ciudadanos-Vox para las europeas. Y UPyD, pero bueno, UPyD ha dicho que de ninguna manera. Esta pregunta se le hizo a Santiago Abascal hace una semana más o menos y te la repito a ti para ver si coinciden. En el caso de una posible coalición, yo entiendo que los principios en común es la regeneración democrática, unidad nacional, adelgazamiento del Estado, eliminación de duplicidades, etc. Pero la defensa de la vida y de unos valores morales muy claros creo que son seña de identidad de Vox y creo que gracias a ellos van a sacar muchos votos de gente descontenta del PP. En cambio, Ciudadanos es un partido que para las elecciones generales preparó un programa que incluía la liberalización del aborto, de la eutanasia, de la prostitución, del cannabis. Por eso, una posible coalición con Ciudadanos dejaría, en el tema de la regeneración democrática, ¿dejaría a un lado esos principios de la vida y la familia? No. ¿O también seguirán cumpliéndose? No, te aseguro que no. Te aseguro que no. O sea, nosotros en eso lo tenemos clarísimo, absolutamente claro. Nosotros, con respecto a Ciudadanos, lo que también tenemos muy claro es que no queremos perjudicar a Ciudadanos en la labor tan estupenda que están haciendo en Cataluña. No les queremos perjudicar. Entonces, nosotros, en ese sentido, vamos a ser generosos y no vamos a obstaculizar a Ciudadanos en Cataluña. Haga lo que haga Ciudadanos con nosotros en el resto de España. O sea, que también la pelota está en su tejado. Pero en lo que respecta a los principios y valores que nosotros defendemos, los vamos a seguir defendiendo, al margen de coyunturas o conveniencias políticas. No sé si te sirve. Sí, sí, me quedo un poco más tranquilo. Pero por eso es que... Y te aseguro que en lo que a mí... Sí. Sí. Como que son los salvadores de la democracia. Ya. Y se ha olvidado que, bueno, pues que piden la liberalización del cannabis y la prostitución y otras cosas. Y pues yo me preocupo. Un partido que se supone de derecha, que se autodefine como centro de derecha, va a hacer coalición con esta gente, yo me temía que la defensa de la vida va a quedar relegada. Yo considero que es más importante dejar de exterminar seres humanos que eliminar a la economía. Hombre, a ver, en un partido político tú tienes que contemplar absolutamente todo, ¿no? Y lo de las autonomías como ya te he dicho, es un planteamiento de máximos. Ya es una cuestión completamente diferente, no tiene nada que ver. O sea, pero en lo que respecta
a la defensa de la vida humana y a estar en contra del aborto, nosotros lo tenemos clarísimo, clarísimo, ¿eh? Y desde luego lo vamos a plasmar de una manera que no dé lugar a ninguna duda, ¿eh? Y también te digo que creemos que es súper importante la cuestión pedagógica. Es decir, no se puede decir, como hace ahora, por cierto, el Gobierno, nuestra política antiterrorista no va a cambiar. Y no se salen de ahí. Pero si les preguntas, ¿cuál es tu política antiterrorista? No te lo cuentan. Porque, claro, no te van a contar que están con la vía Nanclares para traerles a todos a la cárcel de Nanclares y que firmen un papelito pidiendo perdón y salgan de la cárcel sin colaborar con la justicia, ¿no? Entonces ellos, ¿qué hacen? Tienen el argumentario que es, no vamos a cambiar, pero no explican lo que están haciendo. Bueno, pues nosotros no vamos a decir, estamos en contra del aborto y no vamos a explicar por qué. No, vamos a explicar por qué estamos en contra y vamos a dar los millones de argumentos que hay para estar en contra. Porque vamos a intentar convencer a los indecisos de que deben estar en contra. Porque la ingeniería social existe y nosotros, y lo hemos visto, Zapatero ha hecho ingeniería social y ha conseguido que se acepte socialmente cosas que antes no se aceptaban. Y vuelvo a repetir lo que he dicho antes, no se puede tener complejos con las convicciones. Si tú crees en algo, tienes que defenderlo. Y para defenderlo lo tienes que explicar y convencer al que no lo tiene claro. O sea, llevarle a tu terreno y no dejar que te lleven a ti al terreno del otro. Y eso es lo que, desde luego, por mi parte, lo tengo clarísimo y en el partido también. Hola. Buenas tardes. Hola. Mi pregunta es, ya que su partido se define como liberal conservador, al igual que el Partido Popular, si a la hora de hacer una definición de principios, o sea, el Partido Popular muchas veces dice por los principios, pero no dice qué principios son, ¿vale? Cuando ustedes definan sus principios, ¿van a ser principios inamovibles por los cuales las personas les van a votar? ¿O va a llegar en algún momento en el que, al ser un partido liberal y creen en las libertades personales de sus miembros, al crear el código ético, va a permitir que sus miembros, al igual que en el Partido Popular, vayan cambiando de idea y se vayan moviendo esos principios que tenía el partido en sus inicios? Pues yo no te puedo contestar de una manera categórica, pero sí que te digo que espero que no pase eso. Espero que no pase eso, porque hay cosas que realmente tienen que ser inamovibles y que tienen que estar ahí, y que el que quiera estar con nosotros tiene que saber lo que son, y si le gusta muy bien, y si no, pues que busque otra opción que le guste más. Pero lo que no se puede hacer es engañar, ni mentir, ni ocultar. Porque al final los ciudadanos no somos tontos. ¿Por qué hay esa desilusión tan grande ahora con un gobierno que tiene mayoría absoluta? Porque no está haciendo lo que prometió, porque nos engañó, porque nos mintió. Y por eso nos sentimos desengañados. ¿Y eso qué consecuencias trae? Pues que cuando llega la ocasión ya no te voto más porque no te creo, Entonces nosotros, por puro interés, lo que primero que tenemos que hacer es que la gente crea en nosotros, que sepa que somos de fiar y que lo que decimos lo hacemos. Otra cosa es que es verdad que puede haber alguna circunstancia determinada que no te permita, que tengas que elegir entre me tiro al río y me ahogo, o me voy andando descalzo 12 kilómetros hasta que encuentro, o sea, no sé cómo decirte, situaciones que tienes que elegir entre lo malo y lo peor. Pues a lo mejor eliges lo malo para no elegir lo peor, pero sin renunciar nunca a tus esencias y a lo que es fundamental para ti, que tiene que quedar muy claro, y todo el mundo tiene que saber lo que es, para que cuando te voten no se lleven después una decepción. Vale, pues me lo habléis luego con ella. Si te quedas 5 minutitos, os dices, si no, no nos da tiempo a todo. Que muchas gracias, y queríamos regalarte estos 2 libros
son los que hemos utilizado para basarnos en las campañas de esta mañana. Y muy bueno, bien. que Gracias. habla de ingeniería social. Este es el máximo libro, yo creo, que habla sobre la ingeniería social que ha hecho Zapatero en España y que bueno, pues que a todos nos preocupa. Y nada, darte las gracias y gracias a vosotros. Pero ha sido una tarde muy intensa, vamos a dar 10 minutos 15 de descanso, ¿vale?